Bendiga, hermana. Bueno. 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 Y bueno, pues vamos a empezar con una oración, ¿verdad? Para siempre pedir dirección del Señor. Bueno, pues Señor, esta tarde ya, Señor, pedimos que usted nos guíe, Señor. Que su Espíritu Santo, Señor, nos conduzca a este mensaje, Señor. Deseo es siempre edificar su pueblo, su iglesia, sus hijos. Usted ha comprado para su pueblo, Señor. Deseo, Señor, que usted me utilice para poder transmitir su palabra. Pues, Señor, ayúdeme a transmitirla. Su Espíritu Santo sature mi mente y mi corazón de su palabra. Que pueda expresarme con verdad y fidelidad. Pido que usted, Señor, bendiga este mensaje. En el nombre que es sobre todo nombre, en nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a ver algunos versículos, capítulos de la Biblia en Primera de Corintios, capítulos. La base va a ser el capítulo 13, pero para poder entender, creo yo, que tenemos que ver el capítulo 12. ¿Usted ha leído Primera de Corintios? Sí sabe de qué habla el mensaje, ¿verdad? Sí sabe de qué está hablando, de qué está tratando Primera de Corintios. Primera de Corintios, hermanos, es un libro que habla del amor. Porque el amor es eterno. Es una doctrina del Nuevo Testamento y es lo que estaba viendo, ¿verdad? Dice la palabra en esa primera carta, en el versículo 8, que dice: la caridad nunca deja de ser.
mas la profecía se ha de acabar. Y acabarán las lenguas. La ciencia ha de ser. Ya hay muchas cosas, hay caridad, puede haber ciencia, puede haber fe, puede haber muchas cosas espirituales. Pero lo que va a estar permanentemente, tanto aquí en la tierra como en el cielo, es el amor. Y es lo que necesitamos, amor. ¿Verdad? Por eso, pues que quise hablar algo sobre el amor. Para poder entender 1 Corintios 13, debemos entender 1 Corintios 12. Porque Pablo, ¿quién escribió esta carta? Pablo fue el autor de esta carta a la iglesia de los Corintios. Él fue autor de esa carta porque Pablo era el hombre que estaba ministrando esa iglesia, pero en ese tiempo que mandó la carta a Corinto, Pablo estaba en Efeso. Y le llegaban noticias de que la iglesia había problemas, de que en la iglesia había muchos problemas. La fecha en que Pablo escribió la carta a los Corintios, se tiene fecha que fueron como alrededor del año 55 después de Jesucristo. En ese tiempo, los Corintios no es lo que es ahora, ¿verdad? No sé si se acuerdan de Corintios, que es parte de Grecia, era una ciudad de Roma, pero Corintios era parte de lo que es Grecia. Era una ciudad ¿cómo decirlo? Muy idólatra. Era una ciudad que habían, ¿cómo decirlo? Que derrochaban en inmoralidad, en problemas, en idolatría. Y Pablo les escribe esa carta. Por esa razón, Pablo escribe la carta a 1 Corintios capítulo 13, porque él veía la necesidad del amor, ¿verdad? El tiempo que duró Pablo, esto más o menos es estadístico, para poder después entender, lo va a tener que después saber en otra vez que me toque dar el mensaje, para poder entender por qué Pablo escribe la carta a los Corintios. En el tiempo que duró Pablo en Corintios fue 18 meses que estuvo predicándoles a los corintios. Eso lo puede ver en Hechos capítulo 18, versículo 11. Por favor. Ahí va a decir que predicó 18 meses. Sí. No, sí, 18 meses. Sí. Estuvo ahí 1 año y 6 meses. La palabra de Dios. Nada más. Lo que quería ver era que estuvo 18 meses enseñando la palabra de Dios. Está diciendo lo que estaba viendo en 1 Corintios 18. Pablo predicó por 18 meses el Evangelio. Les predicó extensa y profundamente. Como un curso intensivo, Pablo deseaba que maduraran espiritualmente los corintios. O sea, yo creo que ese debe ser el deseo de cada uno de nosotros, ¿verdad? Que maduremos espiritualmente. Y en esta carta, en otro versículo dice que ya no seamos niños fluctuantes, ¿verdad? Y también dice, cuando era niño, pues hablaba como niño. O sea, debemos madurar, debemos dejar de ser niños espirituales y debemos madurar ¿para qué? Para provecho de la iglesia, para edificarnos los unos a los otros. Por eso Pablo escribe esta carta a los corintios. Ahora, es lamentable, ¿verdad? Lo que se vivía en la iglesia de los corintios.
Porque esta carta revela que la iglesia de los Corintios, en lugar de madurar, en el intervalo de tiempo entre la partida de Pablo de Corintios y la relación de la carta, habían desarrollado una cantidad de problemas muy serios. Pablo ya había estado ahí, se tuvo que ir a Efeso y empezaron a haber problemas muy fuertes en esta iglesia de Corintios, entre los cuales se incluye la división, el abuso de dones espirituales. Eso es lo que les hacía celo entre ellos mismos. El don espiritual, que aquel era muy usado de Dios, que el otro hablaba lenguas, que el otro sanaba, que el otro hacía milagros. Y eso creó un celo en la iglesia y por eso había mucha división. Hablaban en lenguas, hacían sanidades, competían en la profecía, pero también había desorden durante el servicio, como podemos ver en 1 Corintios 11:21, comían y se embriagaban. Eso lo vimos en 1 Corintios 11, ¿no? Que dice que comían y se embriagaban cuando estaban haciendo el memorial, cuando estaban glorificando a Dios, cuando estaban recordando el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Comían y se embriagaban. O sea, muchas veces, a veces uno se mete en problemas, pero hermanos, en la iglesia debe haber mucho respeto, debe haber atención, debe estar atento. Por eso Pablo le escribe esta carta. Comían, se embriagaban. Otra cosa era la confusión teológica sobre doctrinas tales como la resurrección. No creían en la resurrección. Los corintios no creían en la resurrección. Entonces, en muchas cosas había desorden en la iglesia de los corintios. En la libertad del cristiano, en el evangelio, y los extremos abandonando la moral. O sea, ellos eran muy inmorales, eran personas muy liberales. ¿Se acuerda lo que pasó con habla de un texto, ¿verdad? Aquí mismo en la carta de los Corintios, que dice que uno llegó a tal inmoralidad que tenía la mujer de su padre. O sea, se entiende que era su madrastra. Eran muy inmorales. Y eso es lo que a Pablo le preocupa y es lo que nos debe de preocupar de las iglesias. Y el ascetismo insano. O sea, ¿qué es el ascetismo insano? Doctrinas, filosofías y religiones que buscan la purificación espiritual y elevar la moral a través de la autodisciplina. Ese es el ascetismo. O sea, ellos a través de una disciplina querían elevar la moral. ¿Sabes? Cuando Cristo llega a nuestra vida, nos hace nuevas criaturas. Necesitamos únicamente a Cristo para transformar nuestra vida. O sea, es lo que Pablo estaba preocupado. Otra cosa, ¿cómo sería la ciudad de aquel tiempo de hace 55 años? Corintios fue una ciudad del mundo romano, una de las más corruptas. Corintios fue un centro comercial estratégico. La ciudad buscaba proporcionar una gran variedad de placer a los visitantes internacionales y a aquellos que se establecían. Eso era lo que era la ciudad de Corintios en aquel tiempo. Era una ciudad, haga de cuenta, ¿qué decirle? Las Vegas, haga de cuenta Nueva York, que hay muchos, ¿cómo decirlo? Mucha diversión, ¿verdad? Dicen que aquí en Las Vegas, inclusive hay lugares que hasta no le cobran
los hoteles, porque vaya a los lugares de diversión. En Nueva York, pues también hay muchas de estas cosas, pero Corintios era más o menos así. Una ciudad que daba diversión, que había mucha corrupción. Pero los problemas en la iglesia, hermano, no disminuyeron. Finalmente el apóstol recibió información de que la iglesia en Corintios estaba siendo desgarrada por la división interna. Especialmente algunos de la congregación que se consideraban más espirituales y más conocedores de los demás creyentes. O sea, como le decía, había competencia. Y la competencia no es mala. A mí me gustaría que se levantaran más hermanos, que trajeran palabra, que pudieran, que hubiera otros que participan más. El problema es cuando alguien se enaltece, cuando alguien se siente superior al otro. Ese es el problema. Y ese era el problema que existía en la iglesia de Corinto. Entonces, hermanos, puede confrontar 1 de Corintios capítulo 1, versículo 11 y 12. Si no leas bien más también. Capítulo 11 y 12. 1, versículos 11 y 12. Perdón. Sí. Porque me he sido declarado de vosotros, hermanos míos, por los que son de gloria, que hay entre vosotros. Quiero decir, que cada uno de vosotros dice: yo es cierto, soy de Pablo, pero yo de Apolo, de paz. Sí es. O sea, había contienda, hermanos. Unos dicen: yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas. Pero había contienda. Y les dice: porque todavía somos carnales. Cuando hay contienda, somos muy carnales. Porque habiendo, dice, entre vosotros celos y contiendas y disensiones, y les pregunta: ¿no sois carnales? Si entre nosotros hay ese tipo de problemas, somos carnales. No somos tan espirituales. Somos muy carnales. Necesitamos ser más espirituales, hermanos. Pablo nos amonesta contra la idolatría. Si antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican no a Dios. Y no quería que vosotros fuerais participantes con los demonios. Hermanos, como hemos leído, Corintios es una ciudad muy pagana. Adoraban a muchos dioses. En cada calle tenían templos paganos, pero sobre todo adoraban a Afrodita, la diosa del amor. O sea, Corintios era muy pagano, muy idólatra, y adoraban a esa diosa, la diosa del amor. Y bueno, hasta cierto punto vemos, ¿verdad?, cómo también en este país, en cada colonia, en cada ciudad, en calle a calle, hay templos a los ídolos. Hay iglesias a los ídolos. Pues más o menos así era Corinto, con mucha idolatría. Como ya lo dije, la moral era tan relajada que para referirse a la forma de vida de los corintios decían: vivamos como los corintios, para referir que los corintios eran corruptos. Pero cuando San Pablo predicó el evangelio en Corintios, algo sucedió. Personas que estaban perdidas se convirtieron a Cristo.
Ya es lo que se requiere, hermanos. Que aunque la ciudad sea corrupta, aunque la ciudad sea idólatra, si nosotros predicamos, si nosotros les presentamos a Jesucristo, la gente se va a arrepentir y se puede convertir. Pero debemos hacerlo, hermanos. Pablo estaba haciendo esa manera. La iglesia creció y el Espíritu Santo derramó dones o carismas. ¿Saben que hay una iglesia que dicen que es muy carismática, verdad? Que se caen, que dan ataques, escupen y hacen todas esas cosas. Piensan que es carisma. Sobre esta comunidad nueva, algunos hablaban lenguas, otros profetizaban, otros tenían palabras de sabiduría y otros sanaban enfermos. Y aquí empezó el problema. En una ciudad como Corintios, donde la gente acostumbraba a competir con estatus, o sea, con posición social y poder, los dones espirituales se convirtieron como en una moneda de cambio, si pudieran cambiarlos. Sí. Se olvidaron de primera de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Dice, pero cada uno le es dado manifestación del Espíritu para provecho o beneficio o utilidad. Eso es lo que muchas veces no entendemos. Eso es lo que muchas veces no comprendemos. No está en mí, no está en usted, no está en nadie en que podamos traer palabra de Dios. Se les era dada por el Espíritu Santo, dice, para provecho de la iglesia. Es por eso que debemos entender, hermanos, la palabra. Dice, se olvidaron, pero a cada uno le es dado manifestación del Espíritu, dice, para provecho o beneficio o utilidad. Ya la palabra, hermanos, se nos da para beneficiarnos espiritualmente, para que podamos tener conocimiento, exhortarnos, animarnos, avivarnos con la misma palabra, para confiar más y más en la obra de Jesucristo. Por eso es el don del Espíritu, es un don del Espíritu. Mal entendemos por completo el propósito de los dones espirituales. Se llama manifestación. Si los usamos por razones egoístas, debido a que hay diferentes necesidades en las iglesias cristianas, se requieren diferentes dones. Si nosotros tenemos muchas necesidades espirituales, pues sí se requieren los dones. Se quiere que todos tengan un don, que todos puedan predicar, que todos deban compartir, que todos puedan animar, que otros reflexionen, que otros nos animen, que otros nos exhorten. Sí se requieren en la iglesia, pero se debe de hacer con amor. Además, el Espíritu no da dones para el engrandecimiento personal, sino para la edificación del cuerpo de Jesucristo. O sea, no es algo que me va a hacer a mí personalmente, sino que lo que Dios le dé a usted o me da a mí es para la edificación del cuerpo de Jesucristo, o sea, de la iglesia. En otras palabras, ¿verdad? Luego nudo sobre mis hojas. Puedes leer Primera de Corintios, capítulo 12 del capítulo del versículo 1 y 3.
Y acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis, sabiendo que cuando eras gentiles, iban como era entregado a los ídolos mundos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Nadie puede llamar a Señor sino por el Espíritu Santo. Amén, así es. El apóstol habla del tema de los dones espirituales. Les dice acerca de los dones espirituales, no quiero que ignoréis, o que no os estén faltos el conocimiento de su pasado. Pablo recuerda su experiencia pagana. Como dice, porque no nos debe bastar que el tiempo pasado de nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles cuando conversábamos en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en glotonería, en banqueteo, en abominable idolatría. O sea, ese es un pasado que también nosotros tuvimos anteriormente. Cuando éramos gentiles, cuando éramos religiosos, pues dice, nos debe bastar que tuvimos esa actitud, que éramos paganos y andábamos en esa abominable idolatría. Ya no debe de ser. Ya somos espirituales. En el versículo 3, Pablo recuerda, por lo tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. O sea, les está recordando que ellos no pueden llamar verdaderamente al Señor Jesucristo Jesús, sino por el Espíritu. Entonces, pero él está hablando, pues, le está recordando de lo que eran anteriormente. El apóstol anticipa su argumento para un discurso comprensible. Los paganos también podrían haber experimentado un buen trazo, pero lo que importa es lo que se dice. En primera de Juan capítulo 1 dice, amados, no creas a todos los espíritus, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos profetas son salidos. O sea, debemos, hermanos, verdaderamente ver que el Espíritu de Dios nos está dirigiendo. Dice, porque muchos falsos profetas, dice, son salidos. Pero en los versículos 4 a 6, vamos a ver qué dice. Habla del repartimiento de dones, versículos de 4 a 6. Si lo lee alguien, primera de Corintios 12, 4 a 6. Pero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es. Hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es. Hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todo. Si se fijan, aquí nos está hablando aparentemente lo mismo. Pero si se fija, dice, me gusta subrayar porque dice, habla de los dones, mas el mismo Espíritu es. Hay repartimientos de ministerios, mas el mismo Señor es. O sea, habla del Espíritu y habla del Señor. Y luego dice, y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas. O sea, todo lo que Dios reparte, todo lo que Dios nos administra, dice, habla de los tres, del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Por eso dice aquí la palabra, el mismo Espíritu es, el mismo Señor es, y luego dice, el mismo Dios es el que obra todas las cosas. O sea, Dios es el que obra todo en nosotros. Aparentemente los corintios exageraban la importancia del don de lenguas, por lo que Pablo recuerda
que un mismo Espíritu distribuye una variedad de dones a su iglesia. El mismo Espíritu es el que distribuye los dones a la iglesia. Usted estudia la palabra, seguramente el Espíritu le va a distribuir o le va a administrar lo que usted quiere que aprenda. Si pone atención aquí, Pablo refleja la doctrina de la Trinidad, dice el mismo Espíritu, el mismo Señor, el mismo Dios es el que obra todas las cosas. En el versículo 7, cada uno le es dado manifestación del Espíritu para provecho, para beneficio o utilidad. Bueno, estos otros, beneficio y utilidad, yo lo agregué para que se sienta más claro, ¿verdad? Pero es lo que dice la palabra. Ese dado, cada uno le es dado el Espíritu, manifestación del Espíritu para provecho, beneficio o utilidad. El Espíritu nos da dones, no para agradecimiento personal, sino para la edificación del cuerpo de Jesucristo, o sea, de la iglesia. Todos los dones que nosotros recibimos son para edificar la iglesia. En los versículos 8 y 10, el apóstol nos habla de la variedad de dones. Les es dado el Espíritu, palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Eso dice el versículo 8. A otros fe por el mismo Espíritu. A otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otros operación de lenguas, profecía, dones espirituales, llenos de lenguas, interpretación de lenguas. Todo eso lo abrevié para que pueda avanzar, ¿verdad? Pero todo dice que nos es dado todo por el mismo Espíritu. Y en el versículo 10 dice, en esta lista de dones no está completa, porque en el versículo 28 habla de más dones. Sí, des por favor el versículo 28 de 12:28. Que aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, tercero doctores, luego facultades, luego dones de sanidad, ayudas, oraciones, géneros de lenguas. Amén. Como pueden ver, hermanos, por lo que podemos decir es que los dones espirituales eran o son poderes extraordinarios que se manifestaron en las primeras épocas del cristianismo, fuera para convencer a los incrédulos y para difundir el evangelio. En las lenguas de otras naciones, como fue en el caso del día de Pentecostés, que había ciudadanos de muchas partes del mundo y todos podían oír sus idiomas o en sus lenguas. O sea, muchas veces, hermanos, algunas iglesias tienen la idea, también puede haber dones ese del Espíritu de hablar en lenguas, ¿verdad? Pero lo que sucedió en Pentecostés, las lenguas eran idiomas. Hablaban, dice, había medos, persas, elamitas y de todas las naciones conocidas en el mundo, y todos los oían hablar en sus propias lenguas. O sea, aunque también las lenguas pueden ser una facultad que tienen algunos de hablar y no entenderles, pero dice la palabra de Dios, si alguien habla en lenguas, no le impidas el hablar en lenguas, pero si hay quien las interprete, si no, cállalo. Porque en la iglesia dice, es mejor hablar 5 palabras con mis sentidos que muchas palabras en otra lengua que no entendemos. ¿Y cómo podemos decir amén a lo que está hablando aquella persona? Por eso las lenguas, dice, por señal son, no a los fieles, sino a los infieles. Entonces, hermanos, las lenguas son importantes, sí, pero son para pregonar la palabra a otras personas, o en aquel tiempo a los
hermanos, se les dio esa facultad. En ese tiempo Pedro fue el que estuvo hablando en lenguas con los que estaban con Pedro, pero los oían los que viajaban el día de Pentecostés, de muchos lugares, de muchas naciones, ese día a ese lugar, y los escuchaban hablar en sus propias lenguas el Evangelio de Jesucristo. O sea, eso es muy importante. Sí es importante las lenguas, pero debemos entender las cosas. Los versículos 12 y 27 habla del cuerpo es uno. El cuerpo tiene muchos miembros. Si lo lee del versículos 12 al 27, así para poder entrar en contexto. Adelante. Sí. 12, 27 o 12, 27. De 12 al 27. De la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo. Porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ahora judíos o griegos, ahora siervos o libres, todos hemos bebido de un mismo espíritu, pero tampoco el cuerpo es un miembro, sino muchos. Si dijeres que, ¿por qué no soy mano, no soy del cuerpo? ¿Por qué no será del cuerpo? Si dijeres la oreja, ¿por qué no soy ojo, no soy del cuerpo? Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como quiso. Si todos fueran un miembro, ¿dónde estuviera el cuerpo? Mas ahora muchos miembros son a la verdad, pero un cuerpo, ni el ojo puede decir a la mano, no te ves menester, ni así mismo la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes, muchos más los miembros del cuerpo, que parecen más flacos, son necesarios, que aquellos del cuerpo que estimamos ser más viles, a estos vestimos más honrosamente, y los que nosotros son menos honestos, tienen más compostura, porque los que nosotros son más honestos no tienen necesidad, mas Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se interesen los unos por los otros, por manera que si un miembro padece, todos los miembros a una se duele. Si un miembro es honrado, todos los miembros a una se gozan. Pues vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros en parte. Y aún os puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros los doctores, luego facultades, luego dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, géneros de lengua. Amén. Bueno, hermanos, Pablo está dando descripción de la iglesia de Cristo como un cuerpo. Es una de las enseñanzas más significativas y distintivas del pueblo. Con esas palabras, Pablo está diciendo que la iglesia de Jesucristo es un cuerpo. Y todos, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, somos miembros. Y aunque es un solo cuerpo, pero tiene muchos miembros. Entonces, se cree que el problema fundamental de los corintios no era rechazar la unidad de la iglesia, sino más bien su incapacidad para reconocer sus diversas cualidades. Pablo corrige el error a través de una comparación con el cuerpo humano. Y les dice que Dios coloca los miembros como Él se agrada. Mas ahora Dios ha colocado, dice, los miembros a cada uno de ellos como Él
en el cuerpo como quiso. Eso es lo que dice el versículo 18. Dios coloca los cuerpos como Él quiere. Es algo que nosotros no debemos discutir. El versículo 31 dice el apóstol, les dice que procuremos los mejores dones, pero que hay uno a que les muestra un camino más excelente. Nos lleva al capítulo 13, donde les habla de la caridad o amor o agape. O sea, eso es lo que en nuestra versión dice caridad, pero esa palabra quiere decir amor, y una palabra griega dice que es agape. Estaba buscando en el diccionario español, agape quiere decir fiesta, darse, dar, ¿verdad? Eso es agape, como festejarse, pero es una palabra griega que según esto no se utilizaba mucho anteriormente, y Pablo la elige para hablar de agape. Pero ahí les dice que nos muestra un camino más excelente. Dice, sí, procuren los dones, procuren tener dones, procuren todos esos dones, habilidades, lenguas, profecía y todo eso, pero dice, les muestro un camino más excelente, que es el amor. Eso es lo que Pablo está hablando en esta parte. Por eso traté primero de hablar del capítulo 12, para poder después hablar un poco sobre el amor. Como les comentaba, en nuestros versículos de la Biblia dice caridad, pero es amor. Pero se dice que Pablo, para definir amor, eligió la palabra griega agape, porque hay 4 palabras para definir el amor. Eros. ¿Se ha oído hablar de la palabra eros? Define el amor romántico, el amor sexual, el deseo, la palabra que viene de erótico. Es el deseo que tiene el hombre cuando ve una mujer. Eso es la palabra eros. Es amor. Amor sexual, amor erótico. Eso es amor, pero es eros. Otra palabra para definir amor es fila, ¿verdad? Fila es el amor de la amistad, es lo que sientes por tus amigos, es el afecto mutuo, la camaradería, es el amor fraternal. Esa palabra es el amor fraternal que sentimos, ¿verdad? A ti me cae muy bien, ¿verdad? Esa es fila. Pero Pablo adopta otra palabra que se llama agape. Y hay otra palabra que se llama estorge. Estorge es el amor familiar. Es lo que sienten los padres por sus hermanos, por sus hijos. Es el amor natural, intensivo, que une a la familia. Esos son esos tipos de amor. Pero ágape es algo completamente diferente. Ágape es el amor que se entrega sin esperar nada a cambio. Por eso Pablo escoge esa palabra ágape, porque es un amor que se entrega, es un amor que no espera nada a cambio. Y ese amor es el que quisiera, hermanos, que nosotros pudiéramos manifestarnos los unos a los otros. Es el amor que ama al enemigo, el ágape. Yo le pregunto, hermano, si no le he faltado, aún así usted me ama.
Yo puedo entender que no puedo merecer muchas veces ese amor, pero Cristo nos dio una muestra de que Él nos amó, aunque no lo merecemos. Y es lo que Pablo por eso usó esa palabra de ágape para mostrar el amor de Dios y para que nosotros imitemos ese amor de Dios. El ágape, dar sin recibir. Que ames sin que te amen. Que ames al enemigo. ¿No dice la palabra, amarán a nuestros enemigos? Entonces debemos amarnos, debemos amar. El amor que se sacrifica. Eso es lo que necesitamos, hermanos, entenderlo, practicarlo. Tal vez muchas veces has leído la carta a los Corintios, pero ¿lo has practicado? ¿Lo hemos practicado? O sea, yo me incluyo, ¿lo hemos practicado ese amor? Es lo que importa dentro de las iglesias, el amor que se sacrifica, el amor que no depende de lo que otra persona merece. No puedo merecer amor de Dios, pero Él aún con todos mis pecados, con todas mis flaquezas, con todas mis malas obras, Él me amó sin nada a cambio. Y eso es el amor. Eso es el amor que debemos practicar entre nosotros. Porque Dios dice, ¿no dijo Dios que le imitemos? ¿No dijo Pablo que le imitemos? Dice, porque yo imito a Cristo, ustedes imítenme a mí, dice, porque yo imito a Cristo. Entonces debemos imitar ese amor, hermanos, el amor del ágape. Es el amor que se da. O sea que la caridad, el amor, el ágape, es sufrido. Es sufrido. Si me sufres, que aunque te haya faltado alguna vez el respeto, me sufres, me toleras, me soportas. Eso es lo que debemos practicar. Eso es lo que Pablo está recomendando a esta iglesia. Otra cosa que dice es benigno. El amor es bueno. Es benigno. No hace mal, no hace daño. No está maquinando ideas para dañarte. No está planeando destruirte. No está planeando poner una bomba en tu casa para que desaparezcas. Es benigno. La caridad no tiene envidia. Pero eso fue precisamente lo que afectó a la iglesia de Corinto, y por eso el apóstol Pablo está hablando esta carta. Dice, no tienen envidia ellos por ese talento que tenían ellos de que Dios había prosperado tanto esa iglesia y habían salido tantas personas que predicaban la palabra, que hablaban en lenguas, que hacían sanidades. Vino envidia entre ellos mismos. No debe existir eso en la iglesia. Debe haber amor, debe haber ágape, debe haber caridad, o sea, el amor. La caridad no hace sin razón. Razona, pensemos. Bueno, siempre mi mujer dice cuando digo piensa, inclúyete tú. Por eso digo, pensemos, hermanos, razonemos. Que debemos amar, o debemos entender qué es el amor. Y si no hemos leído, porque puede ser que hayas leído o hayamos leído Primera de Corintios muchas veces, pero si no lo ponemos en práctica, como dice el apóstol Santiago, nada es. No sirve de nada. ¿Para qué lo es? Debe practicar. No se ensancha. Ese es el amor, ese es el ágape. No se engorda, no se ensancha. No nada más quiere estar ahí él. Debes proporcionarlo, debes extenderlo. No se centraliza, ¿verdad? Entonces dice, no se ensancha. En otras palabras, ágape es el amor de Dios.
En el Antiguo Testamento, la palabra ágape no aparece en los antiguos griegos. No tiene un concepto para este tipo de amor. No lo conocían, no lo practicaban. Pero cuando los traductores judíos tradujeron la Torá, o sea, los primeros libros, los 5 del Pentateuco, los griegos, al griego, la traducción que se llamó la Septuaginta, necesitaba una palabra para describir el amor de Dios para Israel. El amor con el cual Dios amó a su pueblo, a pesar de su infidelidad. Si puedes ver, Dios amó al pueblo de Israel a pesar de que fue infiel. Él continuamente se iba tras ídolos, continuamente desobedecía, continuamente no quería hacer lo que Dios hacía. Hace Fabiola creo que dijo, por 3 años, por 3 días iban a viajar y duraron 40 años porque no obedecieron a la palabra de Dios. Dijo, ¿saben qué? Van a entrar los jóvenes, pero los viejos que no creyeron, esos van a quedar en el desierto muertos. Por eso no entraron, porque desobedecieron a la palabra de Dios. Eran infieles, a pesar de sus pecados. Dios nos ama a pesar de nuestros pecados. Aunque pagó todos nuestros pecados, ¿saben? Nosotros lamentablemente todavía pecamos, todavía hacemos pecado. No practicamos el pecado, pero muchas veces o algunas veces caemos en el pecado. Y no deben ser, hermanos. A pesar de que no lo merece, y eligió el ágape. O sea, eligió amar. Esta fue una lección revolucionaria, porque elegir ágape estaba diciendo algo que el mundo griego nunca había escuchado. Que Dios ama de una manera completamente diferente a como los hombres aman. Amén. Muy diferente. Yo no merezco su amor. Usted no merece su amor. Todos deberíamos ir al infierno. Todos deberíamos ser condenados por el pecado. Pero ese grande amor es el que nos compró, es el que nos redimió, es con el que nos salvó por amor a nosotros, sin mérito alguno. Él se dio en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Porque el amor de Dios no es transaccional. Tienes que hacer una transacción. No es condicional. No depende de lo que hagamos. Es puro. Es gratuito. Es incondicional. Si escuchó bien, es puro, es gratuito y es incondicional. Y eso es lo que Pablo está diciendo, exactamente eso es lo que está diciendo. La palabra ágape, lo que Pablo eligió para describir 1 Corintios del 1 al 13, no hubiera podido elegir Eros. Eros hubiera sido absurdo. El amor de Dios no es deseo sexual. Por eso no pudo haber elegido a Eros. No hubiera podido elegir hilos. Eso es demasiado poco. El amor de Dios no es solo amistad. No hubiera podido elegir estar con, porque eso hubiera sido demasiado familiar. El amor de Dios no es solo de familia. Eligió ágape, el amor que se entrega sin esperar nada a cambio. Ese es el amor de Dios.
Ese es Cristo. Ese es ágape. Debemos leerlo, debemos practicarlo. Volviendo a Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 3, del 1 al 3, habla de los dones o carismas. Los corintios que hablaban en lenguas, las lenguas, fueron dones muy importantes. El día de Pentecostés, como ya lo dije, sirvieron para que otros creyeran. Pablo dice que aunque hablen en lenguas angelicales, al parecer los corintios exageraban la importancia de las lenguas. Pero Pablo les recuerda que un mismo espíritu distribuye una variedad de dones en su pueblo. Si no tengo caridad, amor o ágape, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retuñe. ¿Qué quiere decir esto? Metal que resuena, ruido. Es algo que está haciendo ruido. ¿Qué es el ruido? Es un sonido irregular, confuso y no armoniza. Si nada más hacemos ruido, no armoniza, es confuso. Por eso dice, ¿puedo entender esto? Si no tengo caridad, hago ruido nada más. ¿Se acuerdan? Aquí mismo Pablo dice, los mismos instrumentos, no recuerdo exactamente, dice desanimados, algo así. Dice como la flauta o la vihuela, si no dieran un sonido correcto, dice, ¿quién se pararía para la guerra? ¿Verdad? ¿Sí recuerdan esa parte? Entonces, pues hermanos, podemos tener muchos dones, pero como dice aquí el apóstol Pablo, si no tengo caridad, de nada sirve, nada soy, nada. En Primera de Corintios 2:3 habló de la profecía y de la fe, como ya se habló hace rato. Sin amor, aunque tuviera el don de la profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, y aunque tuviera una fe capaz de trasladar los montes, sin amor, nada soy. Ya dijo el Señor, ¿verdad? Dice, si tuvieras fe de tal manera que transportes el monte, pero si no tengo caridad, si no tengo amor, si no tengo ágape, nada somos, nada somos. Por eso el amor, hermanos, es tan importante. Ya voy a terminar, porque va a hacer falta para la próxima que les siga hablando de eso. San Pablo sigue escalando. Primero habló de las lenguas, ahora habló de la profecía. La profecía es considerada el don más alto en la comunidad cristiana, porque la profecía era hablar la palabra de Dios, era ser un instrumento del Espíritu Santo. En muchas iglesias, los profetas tenían más autoridad que los maestros, pero Pablo dice que aunque profetice, que aunque tenga acceso directo a Dios, si no tengo caridad o amor, no es nada. No es de nada. No es de nada. Seamos, no somos nada aún así. Pero dice, recomienda, debe haber amor los unos con los otros. Se me acabó el tiempo, me voy a quedar en esta parte de la escritura.
posiblemente, para cuando me toque a mí el mensaje, voy a continuar. Es algo extenso todo esto del amor. Pues sería bueno para que fuéramos practicando, para que fuéramos ajustándonos a lo que es el amor. Espero que sea de bendición para todos nosotros y pues la gloria para el Señor siempre estemos compartiendo la palabra. Pues para la próxima les salgo debiendo algunas cosas muy importantes que estaba checando. Fue mucho tiempo de estar investigando estas cosas, pero vale la pena que lo podamos estar expresando a la iglesia. Pues, hermanos, vamos a hacer una alabanza para después despedirnos. Adelante.